Contacto en Jerusalén. De Fran García. En Amazon. Bueno, hoy tratamos un enigma que muchos les induce a un error de interpretación y de concepto. El versículo está en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 50, que dice lo siguiente. Pero esto digo, hermanos, esto habla el apóstol Pablo en 1 de Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí la gente normalmente, esto da lugar también a una mala interpretación por unos malos conceptos que se ha habituado a tener la gente en general y que viene pues de unos conceptos extraños de lavado de cerebro que nos han hecho las religiones cristiano-romanas occidentales, que llevan durante siglos pues tergiversando y presentando otras doctrinas que no se ajustan a la escritura. Aquí la gente, ¿qué es lo que piensa? Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces lo que piensa la gente es que tal como somos, la carne y la sangre, o sea, el ser físico, el ser humano físico, que no puede entrar, que no puede heredar el reino de Dios, y entonces al hacer ese paso de ir al reino de Dios, pues quedaríamos supuestamente transformados en unos seres volátiles, espumosos, espirituales, con una especie como de alitas revoloteando por ahí, algo espirituoso. Estaríamos, repito la acción, como con unas alitas revoloteando por ahí, con unas arpas tocando, y que sería pues como unos seres espirituales. Es decir, que el pasar de esta vida a la siguiente vida, en el reino de Dios, pues piensa la gente, lo que se ha pensado siempre, que se pasa pues esa vida espirituosa, inmaterial, invisible, fantasmagórica, que pareciéramos fantasmas flotando por ahí, por las atmósferas y por los universos, y nada más lejos de la realidad. No es así, no es eso lo que dice el texto. Para entender este pasaje vamos a tener presente una cosa. El ser humano, actualmente como es, nosotros mismos tenemos dos dimensiones. Una dimensión físico-corporal, física y corporal, como somos, y también tenemos una dimensión espiritual. Tenemos esas dos dimensiones. ¿O no las tenemos? ¿No tenemos la dimensión espiritual? Sí, ¿no? Tenemos la dimensión espiritual. Tenemos una dimensión física corporal y una dimensión también mental, intelectual, espiritual. Una dimensión espiritual, porque tenemos espíritu, que nos ha dado Yahvé Dios. Tenemos una dimensión física corporal y una dimensión espiritual. Tenemos las dos dimensiones, el ser humano. Y aquí, como dice el mismo capítulo, versículo 44, un poco más atrás, dice: hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. O sea, es lo que dice en este pasaje, lo que dice la Escritura. Volvemos al pasaje, el 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Claro, porque nosotros entramos en el nuevo reino de Dios no a través y por medio de la carne y de la sangre, por la cosa física, sino que entramos por nuestra dimensión espiritual, atendiendo a nuestra dimensión espiritual. O sea, gracias a nuestra dimensión espiritual, que tenemos esa vida, esa fe y esa vida espiritual, conectados con Yahvé Dios, que Yahvé es espíritu. Entonces tenemos también nosotros esa dimensión espiritual. Y gracias a esa dimensión espiritual es que accedemos a poder entrar en el reino de Dios y formar parte del reino de Dios.
porque se entra por la fe, por la creencia y por la voluntad de Dios, o sea, siendo aceptos a Yahvé Dios. Es que entramos, no por el mérito de la carne física, sino por el mérito, por las condiciones, por las características espirituales. Entonces nosotros tenemos nuestras dos dimensiones actualmente, física y espiritual, y entramos en el reino de Dios también con las dos dimensiones, la dimensión física corporal y la dimensión espiritual. Entonces vamos a entrar también con las dos dimensiones, porque el ser humano es el conjunto de esas dos dimensiones, la dimensión física y la dimensión espiritual. Entramos con las dos dimensiones, que es gracias a la dimensión espiritual por la que damos ese tránsito. Entonces, lo que sí es verdad, que el nuevo cuerpo, después de la resurrección en la nueva vida, el nuevo cuerpo va a ser, digamos, como de una versión 2.0, una versión mejorada. Somos nosotros mismos, pero con una versión mejorada. Habrá cuerpo igual, habrá carne y habrá sangre, y habrá también la dimensión espiritual, porque habrá parejas y habrá hijos, y todo será igual, la vida será igual, al igual que la vida de los animales, que también habrá, la vida de las plantas, la vida del planeta y toda la vida en el universo.